Buenas tardes amigos, AR Noticias de hoy y del ayer. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció, como ya es costumbre, en la mañana su tradicional rueda de prensa desde el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional. Al concluir la conferencia matutina del 5 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador adelantó que el martes 9 de noviembre próximo no habrá conferencia porque estará en Nueva York para participar en Naciones Unidas. También nos mencionó que la gente humilde es muy agradecida, mientras que las clases medias son más quejosas, como dejó ver el proceso de vacunación. Dice: ojalá que entre más se ascienda en la escala económica no se olvide la humildad y se piense que el poder es humildad, no es ambición. También dijo que no ha habido un presidente como Francisco I. Madero con tanta vocación democrática y devoción por la libertad, pero que no tenía base social. No estableció un acuerdo con el pueblo raso, señaló nuestro presidente, por lo que la prensa porfirista lo golpeó con una campaña de desprestigio enorme. Dice el presidente que fue una campaña de prensa en contra del presidente Madero, vil, a los militantes porfiristas. Huerta venía de reprimir indígenas en la zona maya, en Guerrero, y criticó el presidente a Huerta. Madero se rodeó de estos militares porfiristas. Señaló que López Obrador, él, hasta que lo traicionaron, porque Madero no contaba con el respaldo del pueblo. Entonces, pues, Andrés Manuel sabe perfectamente que él sí tiene el respaldo. Y abundó que dijo que sin el respaldo del pueblo, el presidente de México no es más que un florero, un adorno, como muchos gobernadores hoy en día. Dice que son millones los mexicanos que impulsan la transformación del país y defendió a ultranza, y que de otro modo ya lo habrían sometido los periódicos como el Reforma, el Universal, columnistas intelectuales orgánicos y televisoras, como hicieron con los gobiernos pasados que se vendieron a los periodistas. El presidente reiteró que abandonará el cargo de presidente de México si la mayoría vota en su contra en la revocación de mandato, o incluso si no se tiene la participación necesaria para que la consulta sea vinculante, con 30 millones o 40 o 50 que respaldan a Andrés Manuel López Obrador. No creo que se vaya a ir a su rancho la chingada. Lo tendremos el resto de su sexenio. Dice que los sectores que se sentían radicales en México llamaban a no votar, lo que resultaba en hacerle siempre el juego a la derecha del país. Dice que había lugares en Chiapas en donde tenía influencias el zapatismo. Si recuerdan al disque guerrillero Marcos, pues ellos llamaban a la no OTAN para que arrasara el PRI. Organizaciones de la llamada sociedad civil pedían evitar la participación democrática cuando veían que el proyecto de López Obrador tenía posibilidades de ganar. Hasta periodistas como Denise Dresser
llamaban a no votar. Sabían que Andrés Manuel arrasaba. Y pues ahí llegaba el IFE a hacer sus tranzas. Para dejarlo fuera de la contienda. Bueno, pues los radicales impidieron muchas veces que Andrés Manuel no fuera presidente desde el 2006. Pero que estas presuntas medidas radicales en realidad contribuyeron a mantener el régimen de corrupción en el país, que hoy en todos los sectores estamos conociendo. Ahora el bloque conservador, en vez de llamar a votar a que participe la gente, está a punto, y todavía no se descaran por completo, pero no tarda y van a salir a decir que la revocación de mandato es una farsa. Bueno, como algunos diputados ya lo dicen, Jorge Triana, ay, qué asqueroso legislador tenemos. O los panistas que defienden a ultranza al hoy INE de Lorenzo Córdoba. Por cierto, pues le puso una revolcada Fernando Noroña a Lorenzo Córdoba. Lo que no me gustó fue que pues le dio la mano para chocarla. Yo le hubiera dado un putazo a Lorenzo por todo lo corrupto y lo imbécil que es para llevar a cabo la democratización de ese instituto. Ya ven que sacan el comercial de que todos somos INE. No mamen. Esa pinche credencial no la enjaretó el gobierno salinista. Dizque para que tuviéramos identidad. Identidad la tenemos en todos los documentos personales. Pero bueno, estos que llaman que la revocación de mandato es una farsa son demócratas cuando les conviene. Cuando no les conviene, a sus intereses mezquinos, hablan de esa manera. Bueno, pues yo pienso que alrededor de 38 millones de votantes tendrán que participar en la revocación de mandato para que sea vinculante. López Obrador dijo que sí puede hablar sobre la revocación de mandato, mandándole el mensaje a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que pues están chingue y chingue con que si Andrés habla, se está haciendo campaña para que la gente vaya a las urnas a mantenerlo vivo, lo cual va a pasar porque Andrés Manuel pues lo favorecen millones de ciudadanos mexicanos aquí en México y en el extranjero. Dice que el objetivo de la consulta es democratizar al país y llamó a sus detractores a votar en contra suya, porque de esa forma se ejerce un derecho de manera pacífica. Que no hay otro sistema más eficaz que el sistema democrático. El pueblo pone y el pueblo quita, por lo que debe tener campo abierto para elegir a sus autoridades. Aunque estamos muy lejos de
de esa democratización, porque si fuera una democracia completa, ya no estuvieran en este momento varios gobernadores, el de Jalisco, pues hasta el de Nuevo León, que es una papa caliente, parece niño de kinder, presumiendo lo que hace y lo que hasta lo que no hace lo presume. Bueno, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, deberá informar qué beneficios y ahorros energéticos genera el horario de verano en el país, apuntó el presidente, porque pues el cambio de horario pues lo impusieron los neoliberales y los gobiernos estos del PAN y del PRI desde hace un chingo de años. Dice que porque las bolsas en Nueva York, en Estados Unidos, no concordaban con la hora de México. Y pues luego el Andrés Manuel recordó que hace unos días Vicente Fox, quien también fue presidente en México, sostuvo que lo mejor que le puede pasar al país es la privatización. Pues qué estupidez. Privatizar es transferir, trasladar, entregar una empresa o actividad pública al sector privado, como lo hicieron con todo, ¿no? Carreteras, playas, fábricas, energía eléctrica, yacimientos de petróleo, yacimientos de oro y plata. Como dice la gobernadora hoy de ese estado, Yucatán, no, la del pelo rojo, esa que le hicieron que contaran los votos varias veces, y que al final ganó. Como ella decía, no privatizaron a su pinche madre porque no pudieron y no les dio tiempo. También dijo que en su sexenio Felipe Calderón favoreció con complacencia a empresas españolas como Repsol e Iberdrola. Las élites empresariales españolas tienen una actitud parecida a la de Hernán Cortés, quien conquistó Tenochtitlan y derrotó al emperador Moctezuma, dijo nuestro presidente. El mismo Bernal Díaz del Castillo, autor de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, reconoce que el tesoro extraído a los mexicas fue saqueado por los propios españoles, que hoy tenemos aquí dirigiendo al Banco Santander, al BBU, que antes era Bancomer, y otros negocios como las carreteras. Dice nuestro presidente que esa mentalidad es la de todavía algunos de los de arriba, de los potentados, y no del pueblo español, que es un pueblo trabajador, progresista, que merece respeto y merece toda nuestra admiración. También dice que en México se normalizó fenómenos como que Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, expresidentes del país, se dedicaron a trabajar en empresas privadas tras cumplir con su mandato. Eso de que beneficio a Iberdrola y me voy a trabajar de socio o de consultor, pues está mal. O sea, no mamen. Aparte de corrupción, es completamente inmoral que estos tipos
estén trabajando para empresas que ellos beneficiaron. También dijo que México paga alrededor de 12,000 millones de pesos para el mantenimiento de carreteras en el país, por lo que hace falta revisar esa situación. Les decía yo que las carreteras, todas entregadas a la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba al servicio de grupos, de minorías, y que conste que no está el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de los empresarios, porque lo que sucedió con el neoliberalismo es que de repente aparecieron banqueros, les entregaron los bancos a quienes no tenían ninguna experiencia en el manejo de bancos, nada más que tenían agarraderas con los gobiernos neoliberales, y que si acaso habían trabajado en casas de bolsa, pero no eran banqueros, eso sí, muy cercanos al régimen y a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, de todos los pinches diablos y demonios que hay y que existen y por existir. Y del tarugo de Enrique Peña Nieto, que desde su paso en el Estado de México convirtió a Edomex en una hacienda, y que hoy gobierna el pinche fantasma Alfredo del Mazo, que nos recetaba en su campaña, subido en tanquetas, y que iba a acabar con la violencia y con los delincuentes y que su pinche madre, y pues no acabó con nadie. Hoy en el Estado de México se vive la peor crisis en violencia y delincuencia. Bueno, dice el presidente Andrés Manuel que terminar por completo con la corrupción va a permitir el renacimiento de México, y que las licitaciones en el pasado eran simuladas y siempre ganaban empresas ligadas al PRI como OHL, incluso por encima del empresario multimillonario Carlos Slim. O sea, increíble, ¿no? Por el afán de lucro de los neoliberales estuvieron a punto de quebrar la Comisión Federal de Electricidad del Gobierno de México, lo que habrá generado una crisis con la anuencia de autoridades irresponsables y corruptas. Como ya les mencioné, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le querían dar en la madre a CFE, la querían convertir en chatarra como estaban haciendo con Pemex, nada más que ya no les dio tiempo. Bueno, actuaron con ventaja, sobornaron a autoridades y establecieron contratos ilegales, y que es un sistema de corrupción de dimensiones mundiales, y dijo que litigar esta situación requiere acudir a tribunales internacionales controlados por intereses privados de escala mundial. Pues sí, porque ahora andan chingando con que se van a amparar y que van a meter demandas por la reforma eléctrica. Dice que desgraciadamente se favorece el interés privado y no el interés público, y el otro camino es: a ver, vamos a revisar los contratos, qué es lo que estamos haciendo en el caso de los gasoductos. No hay solución de fondo, pero es enderezar entuertos. Pues sí. El presidente agregó que con Odebrecht ya se arregló dejar de venderle gas subsidiado desde Pemex, sin generar multas para la administración federal. Sí, porque pagaba multas si no entregaban el energético en tiempo y forma. En el caso de Odebrecht se aplicó el saqueo neoliberal mediante el soborno de funcionarios para obtener contratos jugosísimos. Los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto devolvieron el impuesto al valor agregado para la construcción de una planta de etileno por influyentismo,
y la financiaron mediante créditos de la banca de desarrollo, además de obligar a Pemex a venderle gas con tarifas subsidiadas, como CFE, que subsidia a los Oxxos, a Bimbo y a varias empresas grandes de autopartes, Sabritas, Kimberly Clark, en fin, tanto pinche machuchón corrupto y ambicioso. Dice que esos pactos se constituyeron de manera irregular para atracar, y lamentó, como en el caso de la privatización del petróleo y de los reclusorios del país, que se pagaba 3,000 pesos por preso diario. Pues qué hoteles, hotel de 5 estrellas, ya ni la de 5 estrellas. Se entregaron 110 contratos a particulares para extraer petróleo en México a través de la reforma energética de Peña Nieto, con la promesa de aumentar la producción. Y pues que ya llevamos 6 años de aprobación de esa reforma y no han invertido nada. Iban a invertir 200,000 millones de dólares y hasta la fecha han invertido 12,000. Una pinche burla para todos los mexicanos y para el gobierno que hoy presidimos, en el que estamos. ¿Saben qué hicieron? ¿Qué recibieron? También por influyentismo, los bloques en tierra y en aguas someras, fundamentalmente, recibieron las concesiones y ya las vendieron. O sea que entraron en concurso, ganaron, se las entregaron y las vendieron. Y no han perforado ni un pozo, como decía el economista, que había varias empresas extranjeras que sacaban miles, millones de barriles de petróleo. No, si los periodistas están pero fatal, son una porquería de individuos. Bueno, esa estrategia prometía extraer 3 millones de barriles al día, cuando no se extraen más de 20,000, y las concesiones se han utilizado para especular en el ámbito financiero. Por eso vendieron los pozos, los terrenos, un vil engaño. Por eso el presidente llamó a revisar contratos o a recurrir a denuncias judiciales para contravenir las tendencias neoliberal de beneficiar a los llamados hombres de negocios, que no son más que traficantes de influencias, que ni siquiera se les puede llamar empresarios, porque el empresario es una persona responsable. Incluso que hay empresarios de toda la vida, sus padres fueron empresarios, sus abuelos fueron empresarios, y ellos son empresarios, y que hay una ética empresarial de por medio. Cuando el expresidente Carlos Salinas de Gortari privatizó la banca en México, entregó firmas a personas sin experiencia financiera, esos que llamaban empleados de casas de bolsa, disque economistas, disque grandes empresarios. Habló de que el periodo neoliberal asentó el mandatario y se dedicó al saqueo, al robo y a la corrupción y a la evasión de impuestos. Ya ven que muchas empresas pues no pagaban impuestos. Recibían condonaciones. En fin, amigos, creo que
hoy les traigo esto. Suscríbanse a mi canal, no olviden dejar su like y próximamente estaré hablando en vivo, dándoles noticias. Gracias y buenas noches.